Hola, mi nombre es Jessica, tengo 30 años y la calle fue mi primera escuela. Nací en Santiago del Estero, en una familia muy humilde, y cuando era chica nos mudamos a González Catán, partido de La Matanza, donde me crié y estudié. Mi mamá no sabe leer ni escribir y nunca tuvo un trabajo fuera de casa. Mis hermanos más grandes tampoco. El barrio y la falta de oportunidades te lleva a pensar el día a día, hasta te quita los sueños. Cuando yo tenía 15 años, falleció mi papá, y ahí decidí hacer algo diferente con mi vida. Nadie me incentivó a estudiar, pero me impulsaron las ganas de ayudarla a mi mamá. Por ejemplo, a tener su jubilación. Me propuse a terminar la secundaria y fue todo un desafío y un logro, porque soy la primera en la familia en hacerlo. Como les dije, la calle fue mi primera escuela. Yo era vendedora ambulante, vendí de todo en la calle. Vendí plantas, vendí medias, vendía el pan casero que hacía mi mamá en el horno de barro. Nos levantábamos con mis hermanos a esos de las 6 de la mañana y a las 8 salíamos a vender. Arrancábamos por el fondo, caminábamos kilómetros y kilómetros. Una vez caminé 16 horas y no vendí nada. ¿Se imaginan lo que fue eso? Es terrible la angustia que se siente cuando no puedes traer el plato de comida a tu casa. En esos momentos te preguntas, ¿qué hago mañana? ¿Salgo con lo mismo? ¿Cambio? Pero no hay muchas oportunidades. La calle también me dio mis grandes maestros, mis compañeros de escuela y otros vendedores ambulantes que estaban ahí para ayudarme y aconsejarme en lo que podía llegar a vender. Nunca me voy a olvidar el día que me robaron todo. En ese momento yo vendía mercadería, sábanas y cortinas para un hombre que nos daba a pagar. Vinieron unos chicos y me robaron todo. Corrí, lloré, tenía una bronca, pero ellos estaban ahí acompañándome. También tuve mis momentos lindos, mis recreos. Hice muchos amigos que sigo cruzando en el barrio. Llegó un momento donde dije, basta, esto no es para mí. Yo estoy para más en la vida. En ese momento una amiga me habló del centro de formación Joven Levántate. En el barrio no tenemos sala de salud cercana, los chicos salen del secundario sin saber leer ni escribir, no tenemos trabajo y estamos lejos de todo. Pero en Joven Levántate yo me capacité y no obtuve un certificado. Obtuve más de 15, que me sirvieron para pensar mejor. Uno de los cursos que hice fue armado de casilla. Nos enseñaban a armar paneles y a unirlos. Y así tengo mi casa atrás del terreno de la casa de mi mamá. Y me siento feliz. El último curso que hice fue el de reparación de electrodomésticos. Marcó un antes y un después en mi vida y en la de mis compañeros. ¿Y saben por qué? Porque no solamente nos enseñaban a reparar electrodomésticos, sino que nos dieron herramientas esenciales para crear nuestro propio negocio. En esos momentos conocí un montón de personas que recién terminaban el secundario, madres solteras, personas presas. Hoy toda esta gente son mis socios. Pensamos en crear un futuro mejor y tenemos la tranquilidad de tener ingresos fijos. La pandemia tampoco nos detuvo. Hasta tuvimos más trabajo que nunca. Con mis compañeros nos preguntábamos qué hubiese pasado si nuestro negocio, yo era vendedora ambulante, no hubiese podido vender nada. Mis compañeros en esos momentos siempre estaban ahí apoyándome. Como les dije, la calle fue mi primera escuela, pero Joven Levántate, mi segunda, o mi universidad. Hasta acá mi historia parece de autosuperación más y con un final feliz. Pero hoy quiero contarles algo que aprendí. Aprendí la importancia de rodearme con personas que me ayudan a crecer, como Silvia y Andrea, que son las referentes del centro de formación, que siempre con tanta honestidad están dispuestas a transmitir todo lo que saben. La calle me enseñó a ser más comprensiva con los demás. En el barrio conocí a un chico que tenía 12 y yo tenía 15. Él siempre se ponía triste porque no podía vender. Y yo le decía que se quedara tranquilo, que así era la venta, que a veces se vendía y a veces no, pero que no había que perder la fe en uno. Hasta le ofrecí para que vendiéramos juntos, para que no se sienta solo. Hoy lo sigo cruzando en el barrio. Trabaja en Casa Quintas, porque hizo un curso de mantenimiento en un centro de formación que le indiqué.
La calle me enseñó sobre todo a emprender, a entender que la pobreza no pasa solo por los bolsillos. Se trata de probar, de intentar todas las veces que sean necesarios. Yo nunca me detengo, ni nada me detiene. Estudiando aprendí a dejar la pobreza de lado y a transformar cada espacio con herramientas que tengo. Después de que terminamos el curso de formación, con mis socios comenzamos a darle forma a nuestra unidad productiva. A un principio las mujeres delegábamos las tareas de los hombres, pero después nos dimos cuenta de que todos podíamos. Fue muy interesante el proceso. Teníamos que acordar con todo lo que pasaba allí adentro, con horarios, tareas administrativas, logísticas, equipos reparados, acomodarlos, a reparar, repuestos. Una vez que estuvimos listos, arrancamos. Constantemente le estamos buscando la forma para trabajar mejor. De mis compañeros aprendí a trabajar en equipo, a entender que hay realidades diferentes a la mía y a respetar su manera de pensar. También aprendo a rodearme con clientes nuevos o personas que se acercan para ayudarnos. Tener un trabajo es muy importante para crear el futuro. Antes pensaba en el día a día, cómo traer el plato de comida a mi casa. Hoy tengo un trabajo en donde puedo proyectar mi futuro. Todos los meses me propongo una meta. Con paciencia ahorro y puedo comprarme lo que quiera. Como les dije, la calle fue mi primera escuela. No sé si la mejor, no sé si es la que deseo para las personas que veo luchándola como lo hice yo. Mi deseo es que a nadie le falte la escuela, porque estoy segura que es el lugar donde despertás, creás y activás, donde realmente aprovechás las oportunidades. No dejes de pasar de largo para seguir formándote, porque la educación siempre transforma tu vida para mejor. ¿Cuál es tu escuela hoy? Gracias.